Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de Álvaro del Olmo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Viene a hablarnos de su primera novela, Hombre sobre una escultura, publicada por Rayo Verde a finales de 2014, y que es una obra que refleja la vida de una serie de personajes en los que el arte es muy importante. Luego hablaremos sobre eso, pero me gustaría empezar hablando sobre cuál es el origen de esta novela. No digo el origen anecdótico, que sé que te lo han preguntado en alguna entrevista, sino el origen temático, es decir, esta idea de que se puede transformar el mundo a través del arte, esta idea de que existen pues una serie de necesidades personales que te llevan a transformar las cosas, y bueno, cuál es el origen y también del título, porque a mí el título, si me permites, me suena muy a vanguardia, cosa que me gusta. Sí, lo del título es un título un poco extraño, ¿no? Porque es largo, ¿no? Parece a mí, yo cuando lo encontré, ¿no? Por decirlo así, me pareció un poco como el título de un cuadro. Sí, exacto, o de una escultura, de un cuadro, eso es lo que parece. Sí, porque es como estático y tal. Pero bueno, el origen temático realmente no, vamos, mentiría si dijera que hay un origen temático. De hecho, pienso que bueno, el tema un poco, si lo tengo muy claro, realmente, ¿para qué escribir sobre ello, no? Uh-huh. Es un poco la búsqueda del propio tema, casi es como la novela. Es la obra, es el camino, ¿no? Claro, y de hecho, claro, cuando me preguntan, ¿no?, de qué trata, pues cuento un poco. Bueno, podemos hablar de eso ahora si quieres, pero al final creo que lo más importante es la propia búsqueda que hace él de algo que realmente él no tiene tampoco muy claro. Es que partiendo desde lo que uno descubre en los primeros capítulos, que es el personaje Hércules de Gard es crítico, ¿no? Es crítico de obras de teatro para que se den unas subvenciones, para que se den una serie de recursos, pero aunque eso tiene peso, lo que tú dices, el camino, la ciudad en la que se encuentran, la relación con Sofía, la relación con la misma Oko, por ejemplo, la relación que tiene con los diferentes personajes, con Cyril, todos esos personajes a mí es lo que me parecen más el camino, ¿no? Porque en esas conversaciones, en esa ciudad, es donde les van pasando las cosas. Aquí yo creo que también el entorno pesa mucho. Sí, la ciudad, lo de la ciudad es un asunto, claro. Yo creo que él ve, digo porque me resulta más cómodo hablar del libro como un intérprete que como el autor, porque en términos de intención me resulta falso hablar del libro, ¿no? Creo que él tiene un poco la ciudad como una especie de espacio como de juego, ¿no? Y es como si las ciudades en las que vivimos se prestaran y no a eso, ¿no? Hubiera como una especie de resistencia a prestarse a darse de esta manera, ¿no? Como espacios un poco de juego. Pienso, por ejemplo, en la remodelación de las plazas que hicieron hace unos años, hace ya 10 años en Madrid. Las dejaron, quitaron árboles, quitaron bancos, quitaron todo, ¿no? Y las dejaron diáfanas. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en la plaza de Callao, que hay un árbol, no hay, ¿no? Una silla, y si colocan mobiliario urbano, está colocado de tal manera que como no hay diálogo, o sea, ¿no? Esto sería extraño, ¿no? Y si colocan un banco en L, pues el otro lado de la L está aquí. Es como que no espacios que ya no se sabía muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Y bueno, es como si hubiera una molestia de esto. Y sí, creo y interactúan mucho. Hay unos juegos muy divertidos desde el principio. Me acuerdo, me viene a la mente un momento en el que van siguiendo una monja, el propio Hércules, y hay muchos juegos, ¿no? También hay muchos juegos que son culturales, no solamente de la ciudad. Por ejemplo, yo te quería preguntar también, como me has dicho que te hiciera muchas preguntas, yo te voy a hacer muchas preguntas, te voy lanzando muchas cosas. Pero porque soy parco, no por deseo de preguntas. Que contestas muy bien. El libro está lleno de influencias innegables. Todos cuando escribimos lanzamos ahí, dejamos lo que somos, pero yo he localizado dos tipos de influencias. En primer lugar, influencias literarias evidentes. A veces citas los relatos de Sherezade, también se cita a Alejo Carpentier. Por ejemplo, a mí esta frase que está en el separador, probablemente no tenga nada que ver, pero esta frase que quiero leer: vamos, deja de lamerte las heridas, no tienes heridas, entra ahí, enfréntate a estos segundos, a estos miles de segundos densos y dignos de ser vividos, me recuerda
seguro que no tiene nada que ver, pero ya sabes cómo las asociaciones son así libres, me recuerda al If de Kipling, por ejemplo. Si eres capaz de luchar durante un minuto, serás un hombre bravío, o sea, aprovecha el tiempo. Y me recuerda un poco, y se siente leyéndolo, hay un carpe diem aquí que está presente a lo largo de toda la novela. Los personajes son muy vitales dentro de sus dificultades y sus agobios también, ¿eh? Puede ser, sí. Yo a Kipling lo he leído poco, hace poco, además, y me encantó porque por lo visto luego Borges lo tuvo a él un poco como referencia. Y es verdad, es como leer a un... Bueno, yo no soy un doctor en lo que es esta literatura, ¿no? Historiográfica, pero es que lo leí hace muy poco y me llamó la atención porque era como leer a un Borges antiguo. Antiguo, pero sí había esas resonancias y esas... Sí, con grandes referentes ocultos, que es muy suyo, incluso en los relatos, ¿no? Habla de la masonería, habla de los dioses antiguos, es muy dado a recoger tradiciones... Primitivismos, cosas... sí. Las modifica y las pone él. Y tú aquí hablas de muchas influencias literarias y también cinematográficas, porque somos hijos de nuestro tiempo. Me parece que en un momento hablas de Luke Skywalker, hablas de los hermanos Marx. Es verdad. Hay un momento muy divertido que también que hablas, aunque yo lo asocio con el cine, pero no tiene esa relación hablas de Django Reinhardt, el famoso guitarrista, pero es que me pasa siempre que cuando pienso en Django Reinhardt pienso en la versión que hizo Woody Allen con Sean Penn haciendo de Django Reinhardt. No pienso en el de verdad, sino que pienso en Sean Penn haciendo de Django Reinhardt. Entonces creo que está plagado, está sembrado de referentes cinematográficos. Aunque el caso de Django Reinhardt es un poco extraño porque yo cuando hablaba de él no sabía que había tenido toda la relevancia que luego, ¿no? De estos, y dices, ay, mira, he hecho un descubrimiento. Es uno de los grandes guitarristas del jazz. Y luego resulta que efectivamente es uno de los grandísimos y que ha sentado cátedra en todo el jazz y yo con total ignorancia, y eso me pasa muchísimas veces, ¿no? Que me encuentro con cosas que creo que son como, bueno, mira, una cosa así como original, y luego resulta que aquello está conocidísimo y estudiadísimo y... Bueno, son descubrimientos que tú vas colocando ahí a lo largo de la narración. Siempre es un poco una decepción, ¿no? Como, bueno, pero no, bien. Y quería preguntarte también por la narración, por la estructura, porque el narrador es Hércules de Gar. Hay momentos en los que parece que hay otras voces, unas partes en cursiva y otra serie de conversaciones, y hay veces... Yo, si me lo permites, es muy difícil catalogarla, pero te diría que tiene elementos muy fragmentarios, ¿no? Porque hay capítulos que son muy largos, capítulos que son muy cortos, algunos que son de expresiones concretas. Siempre hay una línea que nos permite seguir la narración, pero son como muy separadas, ¿no? Las unas de las otras. ¿Esto responde a una fórmula decidida? ¿Tú planteaste una escaleta de esta manera? ¿Decidiste funcionar de otra manera? ¿Son impulsos? ¿Cómo trabajaste la estructura narrativa? Pues... me has hecho recordar, porque hace ya unos años... sí, la hiciste en 2010, 11, por ahí, ¿no? Sí, la acabé a principios de 2011. Entonces ya, 2 años antes la empecé. O sea, yo recuerdo que el criterio, si había criterio, que de alguna manera lo habría... Siempre hay algo. Era el de no cansarme, ¿no? El de no tanto un esquema a priori, sino de luego, mientras se va dando, no cansarme de esa voz. Porque, como has dicho, la novela es prácticamente toda una especie de monólogo, ¿no? Y entonces, pues eso, ese era el criterio, ¿no? Como el saltar de una manera a otra para no agotarse. Y bueno, yo creo que bien, porque al final... Si lo has acabado, es que al menos has uno... terminado. Al menos y cuéntanos cómo empezaste a escribirla, porque es una cosa muy graciosa que has contado en alguna otra entrevista, cómo empezaste a escribir la novela, porque es verdaderamente anecdótico. Un día muy concreto. Sí, muy concreto y muy cualquiera. Tampoco, bueno, simplemente, nada, yo había quedado con una chica y... con mi novia, lo diré, y luego escuché la vida y dirá, muy bien. Y ella, pues llegaba tarde, como siempre. Y entonces, por aquel entonces, llevaba yo una libreta que era grande, ¿no? Mientras que siempre había llevado libretas chiquititas, pues por eso porque llevaba una grande y pues me puse a escribir una cosa que no sabía lo que iba a ser, y que esto es lo que cuento, ¿no? Sí. Y ya esas 2-3 primeras páginas, fíjate, llego tarde, pues, pues son las 3 primeras páginas de la novela. Además, casi intactas. Uh-huh. Luego agregué alguna cosa, pero el comienzo
Salió Bueno, eso así, está muy bien. sin- Es que estaba claro que tenía que ir por ahí, por ese derrotero. Y vamos a meternos un poco en la historia sin contar grandes rasgos. Yo hay otra serie de preguntas que te quería hacer. Por ejemplo, en cuanto al arte. Porque el arte está muy presente. Hace ya no un poco en la librería Burma hicisteis una presentación teatralizada muy divertida Sí. que yo he podido ver en internet con Laura Huerga, tu editora. Y una de las formas en las que alguien definió la novela, supongo que, o algún amigo, tú, algún lector, antes dice, es sobre el ser y el deber ser del arte. Que esto es muy filosófico. Sí. Eso quiere decir Es que que- es lo que debería ser el arte, ¿no? Sí, bueno, es una fórmula filosófica que quiere decir eso, ¿no? Cómo son las cosas y cómo deben ser. Y esa cita la dio un amigo mío que es filósofo. Esto puede ser esto. Porque realmente, bueno, por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la poca, por lo difícil que igual es decir, trata esto. Me has preguntado por lo del arte. Sí, bueno, el impacto del arte en la sociedad, bueno, en fin, ¿qué puedo decir? Igual que él, el protagonista, no tiene esto como una idea rectora, ¿no? Sí. No es que él crea que voy a hacer algo artístico porque esto va a... Si no tiene una conciencia, ¿verdad? Porque él se mueve mucho a No. impulsos, que es lo que le está ocurriendo. Sí. Y por eso a veces acaba en desastre. Claro. Pequeños, ¿no? Pequeños desastres, Sí. pero... Sí, y entonces el que en la novela, que el arte incida o que exista esta lectura, que claro, se cita mucho porque es lo que pone en la contracubierta, es un poco una casualidad. Es como algo a lo que llegan y es una lectura. En el fondo fíjate, lo separaría un poco más. No es tanto a lo que se llega, porque realmente la novela no es que Sí, describa no un habla sobre cambio eso. de sociedad, de No. nada. No. Entonces, bueno, al final se da de una determinada manera. Es cierto que arranca con esta preocupación suya de ese arte que le deja como ¿no? Todo este arte un poco frívolo y tal, y tiene este encuentro que le cambia altera. un poco todo y arranca esta búsqueda, y al final esa búsqueda pues te viene en algo y que puede tener esta lectura, sí. ¿Y cómo hacemos para ver aquí? Porque una novela siempre habla de muchas cosas, pero también nos habla de lo más cotidiano. Aunque no es una novela cotidiana, pero sí en el reflejo de lo social, ¿no? De los barrios de una gran ciudad que se podrían apreciar aquí. Por ejemplo, aquí tú también hablas del desamor por el encuentro con esta exnovia, o por ejemplo, también hablas a veces de la familia, ¿no? El abuelo de Oko que aparece, los personajes que son cercanos y que son lejanos. O sea, al final es como si la familia fueran los amigos. Yo tengo esa sensación leyendo esta novela, que la familia cercana es con quien convives, ¿no? Con quien te pasan todas estas cosas. En la novela me refiero. En la novela estoy totalmente de acuerdo. Él, el protagonista, no sabemos nada, ¿no? El lector no sabe, ni yo. Sí, no sabemos nada de él. No sé, ni lo del padre, no existe Nada. un padre, no existe un hermano, no existe nadie más que sí. Es Los verdad. que ha elegido, ¿no? Son los amigos, Sí. como es una frase muy hecha, pero es verdad No, que los amigos son esa familia que uno elegimos, elige. que uno elige, ¿no? Que Mm. tú vas seleccionando. Y aquí parece que es así, porque además hay unas inquietudes comunes, hay Sí. un gusto por la aventura, esa aventura urbana, y creo que eso también le da... También tiene esa parte de humor, ¿no? Que yo creo que va mucho contigo. Dentro de los contenidos también hay un humor, hasta en los planteamientos más serios. Sí, puede ser. Lo que ocurre con los amigos también es que lo que él va haciendo de alguna manera mella ciertas, Ujú. ¿sabes? Un Ciertas poco relaciones. autodestructivo o destructivo en ese sentido. Y claro, se lamenta por eso. Tú dijiste una vez en otra entrevista también que yo creo, pues eso, que es interesante, pero no creo que nos lo expliques, que el personaje de Hércules tiene que ver con el arte, pero es que cuando uno lo lee no percibe eso, sino que es una reflexión posterior. Ujú. Tiende a la trascendencia, tiende a ser trascendente. Y... Esa es una frase, sí, es verdad, lo dije y casi que me arrepiento porque es un tópico... Bueno, yo no quiero que te desmientas, ¿eh? Yo solo quiero que digas lo que Sí, tú no, quieras. Yo lo que quería decir es eso en oposición a otro personaje que, digamos, tiene un estilo de vida que es Oko, ¿no? Ujú. que amenaza un poco lo que es el sentido de su búsqueda y sus cosas, ¿no? Como si, ¿no? Es esta... Bueno, conoció a una persona, esto es, si algo sabemos del pasado es solo esto, Sí. y que esta persona vuelve a su vida y amenaza, como digo, pues todo lo que él está haciendo, ¿no? Y no entiende muy bien por qué. Ujú.
Y ese es un poco el asunto. Sí, sí, sí. Me gustaría preguntarte otra cosa, que es lo relativo a los sueños. Vamos a ver, esto es una impresión también de lector. Muchos fragmentos dentro de las aventuras que no los llamo aventuras, pero los sucesos, los acontecimientos que ocurren, en muchos casos, incluso por la relación que tiene con los capítulos posteriores, da una sensación de onirismo, pero no porque no estén conectados entre ellos, sino por lo que ocurre, o más bien por cómo ocurre, por las reflexiones de los propios personajes durante ese trayecto. O por lo menos a mí me ha parecido percibirlo así, que hay un rasgo muy fuerte de, pues eso, de lo irreal, de lo soñado, de lo surrealista incluso en muchas ocasiones. No sé si esto es una intención, es una lectura mía. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, intenciones no. Intenciones nada, olvidémonos de las intenciones. Sí, porque me resulta extraño, pero porque al final... Si la obra de arte es lo que rueda, no lo que uno tiene de Claro, pero intenciones. rueda, no solo lo que rueda cuando ya está ahí, sino es que mientras se va haciendo... Sí. Entonces, claro, explicarlo... Pero bueno, te entiendo bien. Lo que le ocurre al protagonista es que... Lo miro así con desconfianza, porque todavía se me hace raro mirarlo. Y más como de atrás, ¿no? De atrás, sí, la parte de atrás. Está ahí como... Bueno... es que es verdad, lo que él sueña luego le influye en aquello que hace, pero él no se acuerda de los sueños. En ese sentido le pasa todo lo contrario que a mí. Yo me acuerdo muy bien de lo que he soñado. Bien, eso es muy bueno. Me acuerdo mucho Una mejor. conexión con el subconsciente. Sí, pero luego lo que me pasa no. Pero él sueña y luego no recuerda. Y sin embargo hay como esta conexión. Entonces sí, eso pues no sé, se dio así, hay como igual anuncios de cosas deseos que él va a tener. Es que es muy curiosa la novela como conjunto. Te voy a decir una palabra que es como artefacto, en el mejor sentido, artefacto, porque es una novela que no tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día, no está creada en el sentido comercial. Y también en este sentido te quería preguntar cómo ha sido la experiencia, que es seguro que muy buena, con Rayo Verde. Rayo Verde y su editora Laura Huerga pues están haciendo una labor fantástica, tanto de recuperación de obras sensacionales como las obras de Juan José Saer, sin ir más lejos, publicando los premios de novela de la Unión Europea, como decíamos anteriormente, Peter Terrin, El Vigilante, y también descubriendo nuevos autores nuestros, españoles. ¿Y cómo fue, no? ¿Cómo fue ese encuentro casual, no? El encuentro, bueno, yo mandé unas pocas, tampoco envié muchísimas, la verdad, he tenido una suerte enorme y recibí un correo, oye, nos interesaría tal, y sí, no sé, es como un acto tan generoso, ¿no? Porque pues, evidentemente que para ellos obtienen satisfacción, ¿no? De decir, bueno, pues de vez en cuando vamos a publicar a alguien. ¿Y el proceso fue largo en cuanto desde que acordasteis hasta que se publicó ese trabajo siempre difícil de la corrección, de la preparación del texto? Sí, o sea, la corrección fue muy... Bueno, me acuerdo que fue muy extraño ver el texto cuando me lo devolvieron ellos con las correcciones notas, que te dan, ¿no? sí. Eso porque no fue violento en absoluto, sino fue como extraño, ¿no? Porque ahí como que sentía que alguien había cogido el texto de una manera y lo había dejado ahí, porque claro, lo habían leído amigos míos, ¿no? Pero como que no había esta huella de una lectura, además hicieron una lectura como tan amable, tan cariñosa, es que es así, ¿no? Como intentando captar cada pequeño asunto y luego, claro, a la hora de la corrección pues fue extraño porque claro, como hemos hablado antes, ¿cómo haces? Es como si te obligara a colocarte en un lugar al que ya no perteneces. Y la verdad fue raro, pero bueno, ellos súper generosos, me admitieron todo, o sea, que propuestas sí, todas las cosas que señalaron eran muy oportunas y alguna pelea que hemos tenido, por supuesto. Pero es que hay un trabajo, creo que hay un error actualmente y la gente piensa que el editor, incluso en algunas editoriales ocurre que el editor ve un texto y dice, este texto me gusta, bueno, pum, lo publicamos. No, el trabajo de una editorial seria y responsable es ponerse con el autor, un editor de mesa, sentarse con él y decirle, mira, tú quieres de verdad mejorar tu texto, no lo tengo que mejorar yo, lo tienes que mejorar tú, yo solamente te voy a apuntar una serie de direcciones y sobre esas direcciones pues ya tú trabajas o no. Y creo que ese trabajo
socialmente y editorialmente falta en España, y son precisamente los sellos pequeños. A mí me pasa con Al Revés, tú me estás diciendo esto con Rayo Verde, que me consta que es así. Hay una serie de sellos pequeños que lo hacen, claro, eso supone también cuidar el producto, sacar menos productos al año, en este mundo que te sacan de la mesa de novedades en un mes ya estás fuera de la mesa de novedades con suerte. Pues creo que tiene mucho mérito, ¿no? Tanto por el lado de la editorial como del autor, que el autor dice, bueno, pues vamos a jugar a esto. Totalmente. ¿Queréis jugar? Vamos a jugar. Me he dado perfecta cuenta de todo el trabajo que hay ahí, y ahora, por ejemplo, ellos han tomado una decisión, a nivel editorial me refiero, que en los libros que están publicando ahora, en la solapa también ponen una fotografía del traductor. Ah, muy claro, porque que es una nueva creación. Es también sí. otro papel, bueno. Sí, que ha quedado un poco desterrado, olvidado. Es que la traducción, como dice, es un salto al vacío también. Claro, entonces, claro. Bueno, todas esas pequeñas cosas. Estás creando no otra pequeñas. vez. No, son cosas fundamentales. Y bueno, para ir cerrando un poco esta visión general, ¿estás preparando algo que tienes entre manos ahora o estás en plena promoción? No, llevo preparando algo desde Mucho antes tiempo. de acabar este. y todo. Se cruzan los proyectos entonces. Sí. Y hay notas de, bueno, tengo que acabar esto ya. Porque... Así que, bueno, igual dentro de un tiempo sí, hay ¿Más ficción, más novela? Pues sí, novela, la verdad. Bueno, he escrito algunos cuentos entre medias, pero sí, es una novela. Pero no te puedo hablar mucho porque imagínate, si de esta casi no te puedo hablar, pues de la que no está hecha. Bueno, ese es un trabajo que hay que hacer. Pues fenomenal, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Ha sido un placer tenerte y leerte. Así que ya saben, no se pierdan esta novela. Muchas gracias.